Lo manifestábamos al final del otro bloque. Me acompaña Andrés Petrilo, un hombre de Cambiemos, hombre de San Martín, actualmente en funciones, creo que en Vicente López, ¿no? Vicente López. Así que... Y vamos a empezar por la pregunta que indefectiblemente le tenemos que hacer a un hombre de Cambiemos por estos días. Andrés, ¿sos aportante? ¿Fuiste aportante en el 2015 y en el 2017? Sí, es público, ¿no? Los listados son de dominio público. En el año 2015 fui candidato a concejal en el partido de San Martín y hice un aporte de 38.000 pesos, que era lo usual que aportábamos los que éramos candidatos a concejales. En mi caso particular, yo lo puedo decir concretamente, sí, claramente fui aportante. ¿Qué mirada tenés de esto que sucedió con Cambiemos y con una investigación periodística que en definitiva expuso de una manera poco clara, digamos, o al menos cada día hay más casos de gente que está dentro como aportante, pero que no lo fue? Mirá, vuelvo a decirte, yo creo que hay que analizar caso por caso y efectivamente, como se ha dicho, esta investigación periodística seguramente dará paso a una investigación de la justicia. Me parece que por ese lado hay que dilucidar y hay que establecer si hubo algún responsable, como ha dicho la gobernadora públicamente. Acá no se va a encubrir ninguna situación. Si hubo algún aporte mal realizado, evidentemente habrá un responsable de esa situación y ese responsable tendrá que dar las explicaciones. Ya no ante una cámara, sino ante la justicia, porque esto ha tomado estado judicial, ¿no? Ahora, lamentablemente, hay una discusión de fondo en todo esto que me parece que esta sociedad, ya en tantos años de democracia que llevamos, alguna vez debería darse la oportunidad de discutir, que es cómo se financia la política en la Argentina. Claro, eso yo manifestaba recién en el otro bloque con el otro entrevistado y le manifestaba que indefectiblemente esto que ha sucedido con Cambiemos es una práctica habitual en todos los partidos políticos. Es un poco claro la situación de los aportes y en estos casos, digamos, que quedó a la luz, evidenciado, no deja de lado a los otros partidos políticos. De hecho, Margarita Stolbizer, que fue una de las personas que manifestó su colaboración con la justicia, al poco instante de decir esto, ya la salieron a cruzar como que el propio Scioli había sido quien ayudó a ella financieramente en su campaña en el 2017. Digo, es complejo esto. Ojalá, digamos, la justicia realmente ponga en el lugar donde tiene que poner, y sí, después hablaremos de lo que vos decís, que tiene que ver con cómo se financian los partidos políticos de acá para adelante. Y bueno, sí, hablemoslo, pero después, primero solucionemos esto, digamos, ¿no? Claramente, pero a ver, lo que es triste y lamentable es que tenga que ser la justicia quien venga a saldar algunas discusiones no abordadas por la política, ¿no? En tiempo. Esto que vos decías, que todos los partidos aparentemente tienen situaciones no claras en relación a sus aportes de campaña, me parece que es un debe dentro de lo que es la democracia en la Argentina, o por lo menos la democracia recuperada en la Argentina del 83 para esta parte. Me parece que es una discusión que hay que abordar, más que interesante. Vos pensás que la democracia argentina está cimentada en los partidos políticos y si no hay claridad en cómo esos partidos políticos financian sus estructuras, evidentemente es un ataque directo al corazón de la política. No, pero sin lugar a dudas, porque a uno puede agarrar y qué sé yo, ir en auto por la General Paz y ver distintas pintadas, y eso tiene que ver con aportes de la política. Digo, yo no voy a dar nombre, pero es fácil, si uno quiere agarrar y tomarse la molestia de hacer algo, tiene elementos como para hacerlo y para investigar. Pero bueno, eso es arena de otro costal, como se dice, ¿no? A ver, ¿es un momento complejo para Cambiemos hoy? Es un momento complejo gestionar un país con desigualdades tan pronunciadas como la Argentina. Realmente es un desafío. Nosotros no rehuimos como espacio político a ese desafío. De hecho, hemos presentado una propuesta que ha sido ratificada en las elecciones de 2015 y 2017 y la gente nos ha elegido para gobernar. Hace muy poquito tiempo, en el año 2017, nos votó mayoritariamente para las renovaciones legislativas.
Me parece que evidentemente en la Argentina también hay situaciones de años no saldadas, situaciones lamentables que tienen que ver con estas crisis cíclicas que viviendo en lo económico nuestro país. Y creo que Cambiemos tiene el gran desafío y está trabajando en ese sentido para tratar de darle previsibilidad a la economía en la Argentina. No es sencillo, no es fácil, hay que decirlo sencillo para la gente. Cualquiera de nosotros tiene una economía familiar y tiene que vivir con lo que produce esa economía familiar. Si yo permanentemente estoy sobregirando ese presupuesto porque quiero gastar más dinero del que produzco, esto en una familia como en un país, evidentemente ese déficit de alguna manera tengo que financiarlo. Sí, está bien. Lo que pasa... y las familias argentinas no tienen la posibilidad de emitir dinero, como sí lo tiene el Estado. A ver, lo que está claro, este concepto, quizás lo que por ahí uno le critica a Cambiemos es que venía con esa impronta de que esto no era un problema difícil de resolver, sino por el contrario, digamos, era sencillo transitar esto de la economía. Y evidentemente no lo fue tanto, o las personas que llevaron adelante las políticas no estaban a la altura. Algo sucedió en el medio. Bueno, claramente que algo sucedió. Vamos a la cuestión concreta. Ese déficit monstruoso que heredó la gestión, la administración actual de Cambiemos, evidentemente de alguna manera había que resolverlo. En el año 2002, gobierno de Duhalde y Lavagna como ministro de Economía, esto se saldó brutalmente con una devaluación monstruosa, mucho más pronunciada y mucho más fuerte de la devaluación que hubo aquí. Bueno, Cambiemos devaluó también al principio de su gobierno. Claramente, pero no en los términos que fue esa devaluación de aquellos momentos. Pero la realidad concreta es esta. Ese déficit que tiene la Argentina, ¿cómo se financia? ¿Se financia con emisión o se financia con toma de deuda? Y vos fíjate, si uno tiene que tomar deuda, lamentablemente, ¿cuál es una de las críticas que más se le hace a Cambiemos? Que no dijo cuál era el punto de partida, no dijo cuál era su línea de base con la que asumía. Dijo, como vos bien lo ratificás, que algunas cuestiones eran sencillas de resolver, como el tema de la inflación. Pues bien, esa falta de comunicación, que yo creo que tuvo un objetivo. Si yo iba a salir a pedirle dinero al mercado financiero, no podía decir que estaba en una situación económica que me iba a impedir pagarlo. Con lo cual, evidentemente, creo que se tomó una estrategia por minimizar externamente cuál era la profundidad de la crisis, en función de que se tomó la decisión de que parte de ese déficit por un tiempo iba a tener que ser financiado con préstamo externo. Ahora, pero terminás yendo al fondo y en definitiva ahí blanquear, es decir, bueno, no podía pagarles. Bueno, tiene que ver con esta situación que también el gobierno ha tomado en relación a ir aplicando o ir trabajando el sinceramiento de las variables económicas en forma gradual. Lamentablemente, el gradualismo también tiene algunos perjuicios en el tiempo, porque yo no puedo bajar la inflación con la rapidez que necesito, porque los mercados financieros muchas veces comienzan a dudar de la solvencia de la economía argentina y entonces me ponen tasas usurarias para poder financiarme con la toma de dinero externo. Lamentablemente hubo que ir al Fondo Monetario básicamente por una cuestión de que estaba prácticamente cerrado el mercado financiero convencional en función de las tasas que le estaban imponiendo a la Argentina. El préstamo, o el dinero que se obtiene a través del Fondo Monetario, que tiene que ver como una suerte de cuidar la economía en función de que los mercados no puedan generarse esos vaivenes, que el que queda de rehén en el medio es la persona. Es el vecino, es el ciudadano. Evidentemente, esa situación de irse a financiar al Fondo Monetario tuvo que ver con que era la posibilidad de toma de deuda más económica que había en ese momento. Está bien, en el mercado. pero no es gratis, digamos. De hecho, la letra chica, digamos, que se conoció esta semana, tiene que ver con más ajuste, digamos. Por eso digo que entramos en un momento, digamos, si era difícil hasta ahora, todo indica que no va a ser más fácil para adelante. Claramente, pero volvamos a lo que yo te decía al principio con un ejemplo muy sencillo y casero para que toda la gente entienda. Porque la economía no es complicada, la hacen complicada. Si yo gasto más de lo que produzco, evidentemente en algún momento yo tengo que
generar un corte a esa situación, sobre todo si no me puedo financiar permanentemente endeudándome o no puedo emitir dinero para poder pagar mis obligaciones. Esa situación implica que algunas cosas yo voy a tener que cortar o recortar. La pericia del gobernante está en que esos recortes no afecten siempre a los que menos tienen. Me parece que en ese camino el gobierno está empeñado, lo que ha dicho la gobernadora, en relación a fortalecer todo lo que tiene que ver con la asistencia social, con el estar cerca de la gente, me parece que va en esa línea, tratar de cuidar a los que menos tienen. Andrés, ¿esta situación no crees que generó para dentro de Cambiemos una sensación de disconformidad entre sus propios pares? Digo, porque hoy uno ve como mucha evolución dentro de lo que tiene que ver con la interna de Cambiemos, ¿no? Bueno, convengamos que Cambiemos es una coalición de gobierno integrada por varios partidos y me parece que cada partido tiene su propia dinámica al momento de la discusión del rumbo. Creo que en ese sentido el gobierno ha tomado nota de esa situación y ha vuelto a incorporar a la mesa chica de decisiones a algunos actores que habían quedado apartados, ¿no? Por ejemplo, el caso de que volvieron a convocar a Sanz, a las mesas en Olivos. Me parece que tiene que ver un poco con volver a reconstruir un marco de toma de decisiones que no sea solamente estructurado y centrado en el partido, digamos, que tiene la cabeza. Está bien, pero ¿lo va a unir? ¿Vos crees que lo va a unir hacia adelante el amor y no el espanto, digamos, para decirlo con frases populares? Yo creo que lo que hay es una fuerte vocación republicana. Creo que este país, si algo la gente, el ciudadano común tiene claro, es que no quiere volver a vivir espejitos de colores, ni quiere volver a vivir en una situación que les dicen que estamos con pobreza inferior a Alemania, o alguna de esas cosas que no tenía acostumbrado la administración anterior. Me parece que en ese sentido todos los sectores que hoy integran Cambiemos creo que se van a mantener unidos, trabajando, pero en este sentido sí debe darse una discusión horizontal y debe escucharse a todos los sectores que integran la coalición de gobierno, porque todos los sectores tienen cosas importantes para aportar. El intendente Catopodis, hombre, digamos, del lugar de donde vos sos, se quejó hace un par de días de la discriminación que hace tanto el gobierno nacional y provincial con aquellas intendencias que no son de su mismo color. ¿Vos tenés la misma mirada? No, yo para nada tengo la misma mirada. Me parece que Catopodis tiene un doble discurso al que tiene acostumbrado a todos los vecinos de San Martín, que tiene que ver esencialmente con esto. El gobierno provincial le ha dado y le ha aportado muchísimas obras al partido de San Martín. De hecho, agua, cloacas, que se están haciendo en los lugares más vulnerables. El Metrobús lo cortó, quizás por ahí. Pero a ver, el Metrobús es un tema de conectividad y de transporte. Importante, por supuesto. Creo que Catopodis, habría que escuchar las palabras iniciales de Catopodis apenas comenzó el gobierno, diciendo que a él no le interesaba el Metrobús. Entonces, digo, también el intendente de San Martín tiene que resistir un archivo. Digo, yo tengo ese archivo de Catopodis donde dice que no le interesaba el Metrobús. Y después salió a pedirlo a gritos porque vio que en algunos otros lugares donde se había implementado, Vicente López, La Matanza, realmente es una solución al corazón de los que menos tienen. Bien, pero eso estamos de acuerdo. Más allá de lo que diga Catopodis, lo que es cierto, que probablemente a él no le interesaba el Metrobús, pero por ahí quizás se dejó entrever que al gobierno, al dejar ese tramo, no le interesaba a la gente. Eso digo, porque el Metrobús termina el 3 de febrero, partecita de San Martín, y continúa en la avenida San Martín en Capital Federal. Yo no tengo dudas que las tareas de Metrobús en el sector que está... de hecho, el Metrobús ingresó a San Martín, porque el Metrobús prácticamente ya cruza Triunvirato, que es el límite con 3 de febrero, e ingresa a San Martín. Yo creo que el sector faltante para conectar con el Metrobús de Avenida San Martín, el que va por Avenida San Martín a Capital, yo creo que se va a comenzar a trabajar y se va a comenzar a gestionar muy prontamente. Pero acordémonos que el intendente de San Martín no lo quería. Y déjame decir algo con respecto al tema del doble discurso del intendente. El intendente se queja de las tarifas nacionales y provinciales, ¿no? Las tarifas y los impuestos. Ahora, nada dice el intendente de San Martín
del terrible ajuste que aplicó sobre las tasas municipales desde que él es intendente hasta ahora. Y ni que hablar de lo que es la tasa de seguridad e higiene para la actividad comercial e industrial en nuestro distrito. Entonces a la gente hay que decirle la verdad. Yo no puedo cargarle la culpa al presidente y a la gobernadora y cuando voy al lugar donde yo gestiono aplico tasas como las que aplica Catopodis en San Martín. Realmente hay que ser serio cuando se habla de estos temas y me parece que en este sentido el intendente de San Martín vive tirando la pelota para afuera. La última, ¿vas a participar en la política interna de San Martín? Digo, porque hay muchos de Cambiemos por estos días, digamos, López Medrano, Siboscu, Caruso, digamos, todo. Siempre he estado vinculado a la política de San Martín. Obviamente lo hago, tengo un espacio partidario propio acá dentro de San Martín, acá muy cerquita en la calle Ayacucho. La verdad es que yo voy a aportar desde lo que sé, desde lo que me he formado toda la vida, de la experiencia que he tenido en los años que he acompañado la gestión del doctor Iboscus y ahora con lo que estoy acompañando la gestión de Jorge Macri en Vicente López. Y bueno, veremos, me parece que hoy hay otros problemas que candidaturas en San Martín. Me parece que aquella persona que mejor pueda condensar y mejor pueda unificar a todos los sectores que integran Cambiemos es quien llevará la cabeza del proyecto y acompañaremos o seremos protagonistas en función de una discusión que no es de ahora, sino que va a venir mucho más adelante. Andrés, te agradezco tu presencia acá. No, gracias a vos.